Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal, su rincón favorito para descubrir lo mejor del entretenimiento turco. ¡Qué gusto tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un universo de intrigas, romances prohibidos, traiciones desgarradoras y, por supuesto, un toque de ese drama que tanto nos encanta de las series turcas. Prepárense porque les voy a contar sobre las producciones que, créanme, les van a robar el aliento en este 2025. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Cada semana les traemos lo más nuevo y emocionante del mundo de las telenovelas y series turcas. Ahora sí, manos a la obra. En este 2025, la televisión turca viene con todo, y estoy hablando de historias que te atrapan desde el primer minuto. Personajes complejos que te hacen sentir cada una de sus emociones y paisajes impresionantes que te transportan directamente a Turquía. Hemos estado investigando, hablando con expertos y recopilando información para traerles un adelanto exclusivo de lo que se viene. Y les aseguro que no se van a decepcionar. Una de las series que más expectativa ha generado es, sin duda, Sombras del Bósforo. Imaginen un thriller psicológico ambientado en la Estambul moderna, donde una joven y brillante abogada se ve envuelta en una conspiración que involucra a las familias más poderosas de la ciudad. Ella, interpretada por la talentosísima Ayça Aysin Turan, es una mujer decidida y ambiciosa, pero también con un pasado oscuro que la persigue. A medida que profundiza en la investigación, descubre secretos impactantes sobre su propia familia, y se da cuenta de que nada es lo que parece. Lo que hace especial a esta serie es su ritmo trepidante, los giros inesperados y la excelente actuación de todo el elenco. Además, la fotografía es simplemente espectacular, capturando la belleza y el misterio de Estambul de una manera que te dejará sin aliento. Los rumores dicen que las escenas de juicio serán realmente memorables, con debates intensos y revelaciones que cambiarán el rumbo de la historia. Para ampliar un poco más sobre Sombras del Bósforo, quiero contarles que la producción ha apostado fuerte por la autenticidad. Han contratado a asesores legales de renombre para garantizar que los procedimientos judiciales sean lo más realistas posible. Incluso se rumora que algunas escenas se filmarán en tribunales reales durante los recesos, para darle un toque aún más crudo y verídico a la historia. El personaje de Ayça Aysin Turan, Leyla, no es la típica abogada impoluta. Tiene una fuerte adicción al trabajo, casi rozando la obsesión, y arrastra un trauma de la infancia que la motiva a buscar la verdad a toda costa, aunque esto implique poner en riesgo su propia vida. La serie explorará temas complejos como la corrupción, el abuso de poder y las cicatrices del pasado, todo ello envuelto en una atmósfera de suspense que te mantendrá pegado a la pantalla. La relación de Leyla con su mentor, un experimentado abogado interpretado por un actor sorpresa que aún no podemos revelar, será fundamental en su evolución como personaje. Él será su guía, pero también pondrá a prueba sus límites y la obligará a cuestionar sus propias motivaciones. Se espera que Sombras del Bósforo sea una de las series más comentadas del año, no solo por su trama intrigante, sino también por su impecable producción y las actuaciones de primer nivel. Pero no todo es misterio y suspenso, por supuesto. Los amantes del romance también tendrán su dosis de emoción con El Jardín Prohibido. Esta serie nos cuenta la historia de dos jóvenes de mundos completamente opuestos que se enamoran perdidamente en un pequeño pueblo de la costa turca. Ella, una joven campesina con un espíritu libre y un corazón puro, interpretada por la carismática Melissa Dongel. Él, un heredero millonario que huye de la vida superficial de la ciudad en busca de paz y tranquilidad, interpretado por el galán Burak Deniz. Su amor es un amor prohibido, claro está, debido a las diferencias sociales y a las intrigas de sus familias. Pero como en toda buena telenovela turca, el amor verdadero luchará contra viento y marea para superar todos los obstáculos. Lo que me encanta de esta serie es su ambientación idílica, la química innegable entre los protagonistas y la forma en que explora temas como la desigualdad social, la tradición y el poder del amor. Prepárense para suspirar y emocionarse con cada capítulo. Profundizando en El Jardín Prohibido, la serie se desarrolla en un pueblo costero ficticio llamado Ayey, un lugar pintoresco con playas de arena dorada, casas de piedra y campos de olivos. La producción ha invertido mucho en recrear la atmósfera rural y auténtica de la región, utilizando localizaciones reales y contando con la colaboración de los habitantes del pueblo. El personaje de Melissa Dongel, Elif, es una joven que ama la naturaleza y sueña con preservar las tradiciones de su comunidad. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Demir,
un hombre atormentado por su pasado que busca refugio en la tranquilidad del campo. La chispa entre ellos es instantánea, pero su amor se ve amenazado por la oposición de sus familias. La madre de Demir, una mujer ambiciosa y calculadora, hará todo lo posible para separar a la pareja y obligar a su hijo a regresar a la ciudad y asumir sus responsabilidades como heredero. La serie explorará temas como la lucha de clases, la defensa del medio ambiente y la importancia de seguir tus sueños, incluso cuando todo parece estar en contra. Además, El Jardín Prohibido contará con una banda sonora original con canciones tradicionales turcas y melodías románticas que te tocarán el corazón. Prepárense para enamorarse de este cuento de hadas moderno con paisajes de ensueño y personajes entrañables. Y si lo que buscan es una serie de época con un toque de drama histórico, no se pueden perder La Sultana Olvidada. Esta producción nos transporta al Imperio Otomano, donde seguimos la historia de una joven esclava que, contra todo pronóstico, se convierte en una de las mujeres más poderosas del harén del sultán. Interpretada por la increíble Azal Kaya, esta mujer es inteligente, ambiciosa y capaz de todo para proteger a sus seres queridos. La serie está llena de intrigas palaciegas, luchas de poder, romances prohibidos y traiciones desgarradoras. Pero lo que realmente la hace destacar es su atención al detalle en la recreación de la época, desde el vestuario hasta la escenografía. Además, la historia está basada en hechos reales, lo que la hace aún más fascinante. Si les gustan las series como El Sultán, esta les encantará. Adentrándonos en el universo de La Sultana Olvidada, la serie se centra en la vida de Aisé, una joven esclava de origen humilde que es vendida al harén del sultán Murad IV. A diferencia de otras esclavas, Aisé no se conforma con ser una simple concubina y decide usar su inteligencia y astucia para ascender en la jerarquía del harén. Su belleza y encanto no pasan desapercibidos para el sultán, quien la convierte en su favorita. Sin embargo, Aisé pronto descubre que el poder tiene un precio muy alto, y que debe enfrentarse a las intrigas y conspiraciones de otras mujeres del harén, así como a los enemigos del sultán. La serie explorará temas como la condición de la mujer en el Imperio Otomano, la lucha por el poder y la ambición desmedida. La producción ha contado con la asesoría de historiadores expertos para garantizar la fidelidad histórica de la serie. El vestuario es espectacular con trajes de seda bordados con hilos de oro y joyas deslumbrantes. La escenografía recrea con detalle los palacios y jardines del Imperio Otomano, transportándonos a una época de esplendor y decadencia. Azal Kaya realiza una actuación magistral, transmitiendo la fuerza y la vulnerabilidad de Aisé, una mujer que desafió las convenciones de su tiempo y se convirtió en una figura legendaria. La Sultana Olvidada promete ser una de las series más ambiciosas y espectaculares del año, un viaje fascinante al corazón del Imperio Otomano. Pero esperen, que todavía hay más. Para los fanáticos de las historias familiares con un toque de comedia, llega Los herederos de la abuela. Esta serie nos presenta a una familia disfuncional que se ve obligada a convivir bajo el mismo techo tras la muerte de su abuela. Cada uno de los miembros de la familia tiene su propia personalidad y sus propios problemas, lo que da lugar a situaciones hilarantes y conmovedoras. Lo que hace especial a esta serie es su humor inteligente, sus personajes entrañables y la forma en que aborda temas como la familia, el amor y la aceptación. Además, el elenco es simplemente espectacular, con actores veteranos y jóvenes promesas que hacen un trabajo increíble. Si quieren reírse a carcajadas y emocionarse con una historia familiar, esta es la serie perfecta. Desglosando Los herederos de la abuela, la serie se centra en la familia Demir, que se reúne en la antigua casa familiar tras la muerte de la abuela Atice. Cada uno de los miembros de la familia tiene sus propios problemas y secretos, lo que genera conflictos y situaciones cómicas. El hijo mayor, Ali, es un hombre divorciado y con problemas económicos que regresa a la casa familiar con la esperanza de recibir una parte de la herencia. La hija mediana, Aisé, es una mujer exitosa en su carrera profesional, pero infeliz en su vida personal. El hijo menor, Mehmet, es un joven despreocupado que vive al día y evita cualquier tipo de responsabilidad. La serie explorará temas como las relaciones familiares, la importancia de la comunicación y la búsqueda de la felicidad. El humor es inteligente y sutil, basado en las situaciones cotidianas y las personalidades de los personajes. El elenco es excepcional, con actores veteranos como Zerrin Tekindor interpretando a la tía Neriman, una mujer soltera y excéntrica que vive en la casa familiar y se convierte en el eje central de la serie. Los herederos de la abuela es una comedia familiar que te hará reír a carcajadas y te emocionará con sus personajes entrañables y sus historias de amor, amistad y perdón.
Otra serie que está generando mucho revuelo es El eco del pasado. Esta es una historia que mezcla elementos de drama, misterio y un toque sobrenatural. La trama gira en torno a una joven que tras un accidente, empieza a tener visiones del pasado. Estas visiones la llevan a descubrir secretos ocultos de su familia y de su pueblo, secretos que podrían cambiar su vida para siempre. La serie tiene una atmósfera muy particular con paisajes desolados y una música inquietante que te mantiene en tensión constante. La protagonista, interpretada por Serine Sarkaya, hace un trabajo fenomenal, transmitiendo la angustia y la confusión de su personaje de una manera muy creíble. Si les gustan las historias con un toque de misterio y elementos sobrenaturales, esta es una serie que no se pueden perder. Explorando a fondo el eco del pasado, la serie se desarrolla en un pequeño pueblo de Anatolia, rodeado de montañas y paisajes áridos. La protagonista, Deniz, es una joven que trabaja como maestra en la escuela del pueblo. Tras sufrir un accidente de coche, Deniz empieza a tener visiones del pasado, recuerdos fragmentados de personas y eventos que no reconoce. Estas visiones la atormentan y la llevan a investigar la historia de su familia y de su pueblo. Deniz descubre que su familia está ligada a un oscuro secreto que se remonta a generaciones atrás. La serie explorará temas como la memoria, el trauma y la búsqueda de la verdad. La atmósfera es inquietante y misteriosa, con paisajes desolados y una música que crea una sensación de tensión constante. Serine Sarkaya realiza una actuación brillante transmitiendo la angustia y la confusión de Deniz, una mujer que lucha por comprender su pasado y descubrir su identidad. El eco del pasado es una serie que te mantendrá pegado a la pantalla con su trama intrigante, sus personajes complejos y su atmósfera sobrenatural. Y por último, pero no menos importante, tenemos La Ciudad Esmeralda. Esta es una serie de acción y aventura ambientada en un futuro distópico donde la tecnología ha alcanzado niveles inimaginables. La historia sigue a un grupo de jóvenes rebeldes que luchan contra un gobierno opresor que controla todos los aspectos de la vida de las personas. La serie está llena de efectos especiales impresionantes, escenas de acción trepidantes y una historia que te mantiene al borde del asiento. Lo que la hace especial es su mensaje de esperanza y resistencia, la forma en que explora temas como la libertad, la justicia y la importancia de luchar por lo que crees. El protagonista, interpretado por Quant Tatu, es un héroe carismático y valiente que te inspirará a luchar por tus ideales. Si les gustan las series de acción con un mensaje poderoso, esta es una serie que les encantará. Profundizando en La Ciudad Esmeralda, la serie se ambienta en el año 2077, en una ciudad futurista controlada por un régimen totalitario llamado el Directorio. El Directorio utiliza la tecnología para controlar todos los aspectos de la vida de las personas, desde sus pensamientos hasta sus emociones. El protagonista Aras es un joven hacker que forma parte de un grupo de rebeldes que luchan contra el Directorio. Aras es un experto en tecnología y utiliza sus habilidades para sabotear los planes del Directorio y liberar a las personas del control mental. La serie explorará temas como la libertad, la justicia, la tecnología y el poder. Los efectos especiales son impresionantes, recreando una ciudad futurista con edificios altos, vehículos voladores y robots inteligentes. Quant Tatu realiza una actuación carismática y convincente como Aras, un héroe que lucha por la libertad y la justicia. La Ciudad Esmeralda es una serie de acción y aventura que te mantendrá al borde del asiento con su trama trepidante, sus efectos especiales espectaculares y su mensaje de esperanza y resistencia. Como ven, el 2025 viene cargado de series turcas para todos los gustos. Desde thrillers psicológicos hasta romances prohibidos, pasando por dramas históricos, comedias familiares, historias de misterio y series de acción, hay algo para cada uno de ustedes. Así que preparen sus palomitas, acomódense en el sofá y disfruten de estas increíbles producciones que, créanme, les van a robar el aliento. En resumen, hoy hemos explorado un adelanto de las series turcas que prometen arrasar en 2025. Desde Sombras del Bósforo con su intriga en Estambul, hasta El Jardín Prohibido y su romance costero, pasando por los dramas históricos de La Sultana Olvidada y las risas familiares de Los herederos de la abuela. También hemos visto la propuesta misteriosa de El eco del pasado y la acción futurista de La Ciudad Esmeralda. Hay para todos los gustos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por las series turcas que nos esperan en 2025. Espero que les haya gustado este adelanto exclusivo y que estén tan emocionados como yo por ver estas producciones. Ahora cuéntenme en los comentarios cuál de estas series les llama más la atención.
Son más de misterio y suspenso, de romance y drama, de historia y tradición, o de acción y aventura. Me encantaría saber su opinión. Y antes de despedirnos, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de las novedades turcas, y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Los esperamos en el próximo vídeo con más noticias y recomendaciones del mundo de las series turcas. Hasta la próxima.